Bienvenidos todas y todos a una nueva charla virtual de las programadas por el Instituto Cultural de México en España. En esta ocasión, en pleno mes de octubre, tenemos el honor, el gusto de charlar con William Gaber, el artista que actualmente y desde el 9 de septiembre está exponiendo en el Instituto de México en España con el proyecto Lo que dejamos pasar. Bienvenido, William, es un gusto. Gracias. No, muchas gracias. La verdad es que estoy contentísimo con esta experiencia, Mónica, porque se han portado increíble, ha tenido una difusión espectacular el proyecto y yo creo que nos ha quedado fantástico. Entonces, estoy muy, muy contento. Muchas gracias. Esta opción permite que los que están allá en México y no hayan podido venir a Madrid puedan ver todo el trabajo que hemos presentado en Madrid y que nos hables también de los proyectos que acabas de inaugurar y en los que estás metido. Voy a leer un poco el currículum tuyo para quien no te conozca. William nació en 1968, es un artista que divide su tiempo entre Madrid, España y Mérida, Yucatán. Ha desarrollado su vocación de autodidacta a la vez que ha estudiado bajo la tutela de diferentes maestros en México, así como en distintas ayudantías en talleres de artistas reconocidos. Sus cursos más recientes incluyen los talleres del Museo del Prado en Madrid y en el Royal College of Art de Londres. Su estudio en Madrid se encuentra dentro del colectivo de Naveoporto en Carabanchel. El trabajo de William Gaber explora diferentes medios como la pintura, el dibujo, el ready-made, el bordado, la escultura y el arte digital. La elección y diversidad de medios en su lenguaje es parte integral de su identidad como artista. No sigue al capricho o al azar, sino que lo ubica como un artista de su tiempo y un agudo e ingenioso observador de la realidad. Ha expuesto en México, en Estados Unidos, en España actualmente, y desde el día 22, si no me equivoco, hasta finales de noviembre está exponiendo en el Museo de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Mérida, en el Centro Cultural Olimpo, hasta fin de noviembre, como decía. En Madrid, en España, ha expuesto en la Casa de Cádiz, en la Galería Nueva, en el Museo de Malpartida de Cáceres, en el Instituto de México en España con nosotros, que es un honor que haya sido el artista con el que inauguramos la temporada después del parón del verano y del que yo he tenido el honor de hacer el texto curatorial, trabajar a su lado en un proyecto que yo quiero que vayamos desgranando, si quieres, con las distintas obras que presentaste, tanto pictóricas, escultóricas y bueno, los dibujos que has hecho también con intervenciones, los telares, en fin, que vayamos un poco ahondando en este proyecto maravilloso vinculado con la herencia de la arquitectura tan importante que es en México, ahora que hemos pasado la Semana de Arquitectura de Madrid con país invitado como México, ¿no? Y que esta exposición ha sido enmarcada en este importante evento de arquitectura. Toda tu obra tiene una marcada influencia de la arquitectura y de las celosías, ¿verdad? Sí, Quiero sí, que hablemos un poquito de eso antes de que empieces claro. a Sí, enseñar. yo te diría que sí, de la arquitectura siempre. Es como un sueño de haber querido ser arquitecto y no haber nacido y entonces como que de esta forma se realiza el sueño, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la primera serie, si bien toda la obra anterior siempre ha estado marcada por la arquitectura, la primera serie que fue, digamos, directamente proyectos arquitectónicos fue la serie de Lugares Sagrados. Esa serie de lo que hablaba era un poquito de entender la esencia de lo que ocurría adentro de esos lugares
que en realidad eran casas de amigos o eran casas que yo había habitado, y lo sagrado consistía en lo que ocurría adentro, que era pues eso, las conversaciones, las amistades, el conocer a gente nueva, las discusiones, los amores, todo lo que ocurría adentro de esos espacios es lo que les daba su calidad de sagrados dentro de esta experiencia. No sé si quieres que vaya enseñando algunas fotografías, Moni, de esto para que la gente que nos esté viendo Bien, perfecto. pueda ver de qué estamos hablando. Y entonces, básicamente lo que ocurría en ese proceso era que yo me sentaba en un espacio, como podíamos ver acá, hacía un lápiz del espacio que estaba dibujando, y luego la pintura, que era una pintura ya en formatos muy grandes, era una abstracción de estos De estos dibujos. bocetos, ¿no? De estos Exacto, esquemas. exacto. Posteriormente, el galerista que expuso esto, que fue en Miami, me pidió que, ¿por qué no bordábamos estos dibujos, no? ¿Por qué no los convertíamos en una pieza en sí, en lugar de un boceto de trabajo, para enseñar un poquito el proceso a la gente que estaba viendo la exposición? Entonces, aquí tenemos otro, por ejemplo, este ya está bordado en hilo de algodón sobre lino, y esa es la pieza que correspondería a ese boceto, ¿no? Entonces, bueno, como hubieron muchas más obras que tenían que ver todas con interiores, todas con arquitectura, y creo que es muy evidente al momento de ver la pieza, si bien parecería una abstracción, o es una abstracción, en realidad, en el fondo podemos ver que lo que estamos observando es un dibujo arquitectónico. Mm. Y siempre un poco desde el espacio privado, ¿no? Hacia el exterior, ¿no? Estás como desde dentro hacia afuera, ¿no? Sí, En fíjate esta serie de que se ha abordado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, este es un jardín, esta es una pieza que se llama Tierra Prometida, y era una casa que yo me estaba construyendo, y entonces, como no existía todavía, y estaba en obra, pues yo hice como boceto descompuesto de lo que podía llegarse a formar, pero todo sigue bien, tiene que ver todavía con arquitectura. Aquí hay una abstracción en tinta del dibujo, y luego hace la abstracción únicamente en rayas, que, en que, es, Reti, sí. que es una pieza que entró en un concurso. Y luego aquí, como me preguntabas, ¿todos son interiores? No, aquí tenemos fachadas, ¿no? Vale. Y entonces estas fachadas eran fachadas de la colonia en la que yo crecí. Eran las fachadas de las casas. Por ejemplo, la Rosa era la casa de mis padres, ¿no? Y así, eran fachadas Sí, porque, claro, algo que no he comentado en la presentación es la importancia que tienen las gamas cromáticas en tu trabajo, no Sí, solo una cuestión de planos y de retículas, sino también el color, cómo construyes también con el color. claro, claro. Aquí tenemos un ejemplo. Claro, en esos casos son como dibujos que son casi monocromáticos en diferentes tonalidades, pero tienes razón, el uso del color para mí es súper importante. Yo no sé si es es en sí mismo un lenguaje, ¿no? El elegir una paleta dentro de una obra, pues tiene muchísimo que ver con la energía que proyecta esa obra, con lo que está ocurriendo al momento de la creación, ¿no? Entonces, esta era la casa de enfrente de mi casa, por ejemplo. Y así, bueno, de esta manera concluye la serie de lugares sagrados con estas piezas, que la verdad es que son un poco difíciles de ver, hay que Sí, encontrarles, porque son unas piezas en esmalte que son ajá. 100% negras, en 4 tonos de negro. Y entonces se llama Buscando mi camino, porque al final de toda esta luz y todo este color y todo esto que ocurrió con lugares sagrados, que fue una serie enorme que se expuso varias veces y que tuvo tal, de repente era que sigue, ¿no? Y, y surgieron esas 4 piezas negras que la verdad es que a mí me encantan, y tienen mucho que ver con todo lo que viene después, ¿no? Empieza una serie de geometrías y se empieza a construir lo que hoy vimos en lo que dejamos pasar, un abecedario, un lenguaje, ¿ok? Exacto. Si bien antes hacíamos abstracciones de dibujos arquitectónicos, Y empieza... con elementos que remiten al paisajismo que había en esos espacios arquitectónicos, porque las obras anteriores
si se veía como setos o arbolados. Claro, claro, claro. Y aquí ya lo eliminas, purificas, digamos, las formas, ¿no? Aquí nos vamos a una simpleza absoluta, ¿no? A empezar a trabajar en una gama cromática, como tú dices nuevamente, pero poniendo como tema central una geometría que empieza a construirse, que empieza con estos semicírculos, Mm. pero va avanzando. Bueno, aquí nuevamente son los semicírculos. Nuevamente los semicírculos que empiezan a tener una construcción Un poco caleidoscópica, más quizá, ¿no? compleja, claro, claro. Sí. Ajá. Interviniendo temas populares como el juego, la lotería mexicana, que como tú leíste en mi currículum, yo siempre he trabajado interviniendo cosas también, o sea, no solamente creando desde cero, sino también interviniendo temas, cosas que ya están hechas, que son estas geometrías sobre la Sí, lotería. dejándolas en un segundo plano, Exacto. esta se Y parece un poco a la pieza que tenemos es el primer tapiz intervenido. Ajá. Hay 3 más en nuestra exposición actualmente en Madrid, pero ese es el primero que ocurre. Y un poquito en este lenguaje de decir, oye, construyo algo que se convierte en el primer plano y atrás hay un paisaje y se convierte en una celosía en el que yo veo a través de la propia intervención que atrás ocurre algo, ¿sabes? Entonces Sí. es como... Y el tamizar la información, ¿no? Que hablábamos, sí, y que plasmaba en el texto curatorial, ¿no? Cómo no das toda la información de golpe, sino que hay que buscarla, ¿no? Exacto. No solo tamizar la luz, sino también la información. No, claro, lo que hablábamos, ¿no? De las celosías como una barrera permeable entre lo privado y lo Privado y lo público, público. que deja pasar cosas, que tiene esa permeabilidad, que lo deseable sería que pase el aire y que pase una luz suave y tamizada, pero la verdad es que pasan muchas más cosas, ¿no? Y ahora hablaremos más de eso. También pasa polvo y pasan bichos y pasa polen y pasan ruido, ¿sabes? Y pasan cosas que no siempre, Aire. que no siempre son las deseables, pero que ocurren cuando tienes esta permeabilidad entre lo público y lo privado. Y bueno, hablaremos un poco más de eso, pero continúan esas geometrías explorándose, construyéndose, y creando estos juegos visuales, y de repente empiezan a surgir más formas. Ya no son solamente los semicírculos con sus intervenciones, sino que empiezan a surgir otras formas Que se nuevas superponen. que se sobreponen. Claro, entonces de repente tenemos otras cosas que podemos reconocer bueno, como este círculo, como este cuadrado que tiene un hoyo redondo, como ese trapecio que está aquí arriba, con esta especie como de hongo que está aquí abajo, y empiezan a repetirse en los dibujos y en las obras. Nuevamente empezamos a encontrar aquí otras diferencias, aquí una especie como de barquito. Aquí hay unas dos bolas unidas entre sí por un conducto y empiezan a surgir todas estas cosas, pero aún no hemos llegado al lenguaje como el que presentamos en la exposición. Ese lenguaje sigue en formación en este momento, nuevamente en esta pieza sigue en formación, y de repente empezamos a llegar a esto, ¿no? Anda, mira. A Tipo collage, ¿no? ¿Es esto? en realidad es un dibujo con tinta. Ajá. En realidad es un dibujo como si fuera un móvil donde tienes una base Que estás jugando, ¿no? Un poco. triangular y las piezas están volando en el aire como si estuvieran sostenidas por hilos, como si fuera un móvil como de Calder, ¿sabes? Como Sí. es esta idea del dibujo con intervenciones dentro de las figuras, pero al final es esto es un dibujo en tinta sobre Es el papel. que tienes un elemento lúdico en tu trabajo, como de divertimento, ¿no? Diríamos que está en tu cabeza todas estas formas moviéndose y los resultados son unos u otros piezas que hemos Sí, expuesto, ¿no? sí, podría decirse que sí. Te digo, aquí estamos todavía en esta gestación, pero ya a partir de esta pieza, yo te diría, ya se construye un lenguaje. Es un lenguaje que está conformado más o menos por unas 18, 20 figuras que se empiezan a repetir en toda la obra.
en todo lo que va ocurriendo en el futuro a partir de esta pieza, las formas que estamos viendo volar alrededor de este móvil se repiten y se repiten y se repiten y se convierten en un abecedario que la verdad es que yo no sé si se agotará o crecerá o continuará siendo lo que es hoy, pero para mí son formas que expresan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, que tú al verlas podrías tratar de buscarles de manera figurativa un significado, como hablamos antes del barquito que está en la parte de arriba, o el hongo que está en la parte de abajo, o abajo del hongo hay una especie como de, podría ser una sandía que tiene un mordisco, ¿sabes? O podríamos tratar de Pero buscarles, no lo buscamos, ¿no? No vamos a pero no lo buscar tiene. por qué No lo estas tiene. formas, ¿no? Es que Sino no lo tiene, simplemente es que no lo están tiene. ahí, ¿no? Es que no lo tiene, pero cuando te digo un abecedario, se convierte en un abecedario emocional porque quien interactúa con la pieza, de repente tiene este recuerdo de que es algo cada una de estas piezas y le da su propio significado, que eso es lo que es muy bonito. Aquí nuevamente otro de los móviles. Aquí empezamos ya a jugar un poco con las transparencias y con este abecedario que se va construyendo. Entonces, aquí tenemos 5 Y piezas con gamas más suaves quizá más entre sutiles, sí, ellas, ¿no? Que sí, el cuadro anterior tenía más colores primarios y aquí ya sí. empieza a ser como Es, más esta serie con grises y azules, grisáceos, ¿no? Cerúleos. sí, sí, la paleta se va modificando, ¿no? Pero al final empezamos a entender ya la obra actual a través de esta pieza. Esa es la primera, digamos, donde ya hay un acercamiento pues, muy claro a lo que es la obra actual. Esta es una de las piezas que expusimos que se llama Gravedad, que Que expusimos quizás son las obras más antiguas de las que en presentamos, Madrid. que casi todo Yo creo es que la más del antigua 2000. de las que presentamos en Madrid es la más antigua, totalmente. Aunque son De las menor tamaño también. menor tamaño también, y hablaba un poquito de esto, del juego El de... paso, ¿no? Quizá es Exacto, la que une esta con las series anteriores que correcto, nos has enseñado, ¿no? correcto, correcto. Entonces esta pieza, luego hay unos formatos muy grandes que también se expusieron en Madrid, que estuvieron La estampa, ¿no? Este es de Estampa, estampa. en la Feria Estampa, exactamente. Sí, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, correcto. Que son estas piezas muy grandes. Luego esta, que viene dentro de la serie de enteros también, donde tiene otra temática, pero sigue siendo, digamos, las mismas formas con una intervención interior y que las va haciendo cada vez más complejas. Y eso se expuso en Penn Projects en Miami. Voy a pasar rápido para llegar a nuestra exposición. Mira, Y esta es importante, esta pieza, porque si te fijas, claro, porque esta nos conecta con lo que tienes ahora en Mérida es también. el mismo abecedario, pero por primera vez a una escultura. Ya. Entonces, esta es una escultura de madera que va colgada en la pared. Y es la primera vez que yo trato de llevar la pintura a la tercera dimensión. O sea, en lugar de que, no sé, Que es cuasi bidimensional, porque tiene como un ancho pequeño, ¿no? claro, esa es como una escultura plana, claro. Y Sí, es sí, el sí, primer sí. intento de decir, oye, yo quiero hacer algo más que pintura, quiero hacer algo Y que es lo de pueda madera esta, es de madera, pero tocar. imita aluminio, ¿no? Un poco. A pintura. Sí, está pintada con una pintura color plata y parece aluminio, pero en realidad es madera. Ujú. Aquí hay Sabes otra que me segunda. recuerda un poco como si fuera un bodegón, no sé, la Sí, superposición de te digo, elementos, te estas digo, mismas formas, así compuestas, pues me da un poco como una naturaleza es muerta. que Fíjate. te digo que podría ser cualquier cosa, porque al final no tienen un significado específico, pero de repente las ves juntas y cada persona interpreta algo. Es como un abecedario emocional, es como que me conecto de alguna manera con esta pieza, ¿no? Tú te has conectado con un Sí, bodegón. quizá me está recordando una pieza de Que te has Alcaín, conectado con un bodegón. no, con lo que dices tú, que cada uno interpreta, ¿no? Un, Claro, y otra un- persona, la persona que se quedó con esta pieza decía que era como un atleta en bicicleta, ya. este, y que esto significaba mucho en su vida y se quedó con esa pieza. Entonces, al final, Yo, ajá. cada uno
pues nada, construye a través de ese abecedario su propio significado, que eso es lo Ya, que es muy bonito. Y esa es una segunda interpretación de la misma pieza, que mira, aquí se ve mucho más claro que es madera, claro. y está expuesta en Pen Projects, en la galería de Miami. Está. Aquí también se ve con el tamaño de los lienzos que nos acabas de enseñar, que al estar sin el contexto del espacio, Claro, claro. no nos damos- este es el tamaño un poco de los cuadros que que también tenemos presentamos la mayoría, ¿no? Son 2 metros, 1,50, unos metros por unos 1,90. 50, sí. Correcto. Y es un formato que a mí me encanta, además, me Mm. parece espectacular. Y bueno, aquí se ve en el contexto con esta pieza que mide 1,90 por 1,50, y bueno, 1,50 de alto por 1,90. Y bueno, Y de aquí vas a pasar luego a hacerlas en metal, ¿no? Y metacrilato. claro, claro, claro. Pero entonces, desde esa No nos escultura, adelantemos, lo que sigue es esta pieza un poco exploradora que no se expuso. Esta la tengo ¿no? yo en mi colección, porque no se expuso, porque era un híbrido, un en medio de nada, ¿sabes? Y entonces pasamos de los interiores de las casas a explorar geometrías, a construir un lenguaje, a decir, ¿qué hay entre yo y lo que está afuera? ¿Qué hay entre mis geometrías que voy construyendo, que tienen su propia vida, y el mundo exterior? Y entonces se construye este muro blanco que va tapando lo que hay, el cuadro que está atrás, y entonces se llama celosía, breeze wall, o sea, como le llamarían en inglés, o sea, un muro que deja pasar la brisa, ¿sabes? Y entonces atrás vemos que hay un cuadro que estaba pintado completo y que se tapó con este muro blanco, y es un poquito donde empieza a surgir la obra actual. Bueno, este es un pequeño mural que está en Mérida, en mi casa, de hecho. Mm. Este, Que fíjate la sombra que hay sobre la piscina, la forma claro, de la piscina. O sea, al final está en este círculo que tienes ese techo con el claro, cielo por ahí. hace O de sea, referencia a todo. Claro, aquí sí, aquí la idea de estos dos cuartos de círculo que tienes de cada lado de la pared es que al reflejarse en la piscina formaban un entero. ya. Y en esta foto no se aprecia, pero en general sí. Y hacía Y una referencia fíjate, pero está interesante la foto que has tomado, porque a otra hora habría menos sombra y no se entendería tan bien la necesidad que existe de esas celosías en un territorio como el de Mérida y que te ha marcado tanto a la hora de esa iconografía personal que tienes. aquí Tiene arriba, que ver mucho con el paisaje y con la claro, si fijas arquitectura de la zona, ¿no? en la foto en la parte de arriba es un muro de celosías, Claro. ¿no? Y entonces, la fachada de esta casa también es un muro de celosías. Y claro, las celosías han vivido en mi vida desde siempre, ¿sabes? Desde que jugábamos en el jardín, y vivía siempre rodeado de esto, porque claro, viviendo en una región que hace tantísimo calor, pues el muro este que permite pasar el aire y la brisa, etcétera, es fundamental, pero también el que te protege un poco del sol, porque el sol es inclemente, ¿sabes? Entonces, ocurre lo mismo en regiones como Andalucía, Exacto. como tú bien lo apuntabas en el texto curatorial, y ocurre en Mérida, y ocurre en un montón, un montón de Lugares regiones, cálidos, claro. claro, donde hay muchísimo sol, muchísimo calor, y tú tienes que permitir el paso del aire, pero no tanto el paso de la luz, ¿sale? Y entonces, bueno, Claro, este es, en un uso lógico y con sentido de la arquitectura, claro, efectivamente. entonces es el contexto un poquito, ¿no? Y finalmente lo que dejamos pasar. Este es tu texto curatorial, que a mí la verdad es que me fascina, me parece precioso lo que has escrito, las referencias que has dado de mi trabajo, que son las que son, los arquitectos mexicanos con estas obras gigantescas, Legorreta, todo el las que Rosario de León. En México todos hacen grande, todos hacen gigantesco, y había esta enorme admiración por estos artistas y arquitectos, y Arquitectos muchos que hicieron escultura monumental, que eso claro, también te enlaza no con lo que has presentado con nosotros, pero sí con lo que estás presentando en Mérida, ahora, ¿no? claro, en las Olimpiadas del 68 en Mérida se hizo La todo el Ruta de la Paseo de la Paz,
y donde habían, que estuvo involucrado Matías Geritz y que hubo artistas de todo el mundo que hicieron esculturas monumentales. Y es este La México ruta de la amistad. claro, la ruta de la amistad. Y claro, es el año de mi nacimiento, además, el 68. Entonces, no sé si hay una conexión con el tema, pero a mí es un tema que me fascina, Es cierto, que no lo había... es una estética que me parece espectacular y me parece que dice muchísimo y es un lenguaje que artísticamente a mí me acompaña todo el tiempo. Entonces, ese es el texto y vamos con nuestra primera obra, ¿no? Y Mm, esa es la primera pieza que está expuesta entrando en la sala en Madrid mm. y se llama Abundancia. Eh, Claro, y la abundancia es la única que tienes color oro, ¿no? Es la única que tiene color oro, sí, correcto, correcto. Es la única vez que he usado color oro en ninguna obra. Esa es Ya. la única que tiene oro. Y, y finalmente, yo no sé si es dentro de un contexto de agradecimiento o dentro de un contexto de que tú al poner una barrera permeable, metafórica entre tú y el mundo exterior, es bien importante qué dejas pasar, ¿no? Ya. Y dejar pasar la abundancia significa estar abierto a ideas, estar abierto a discusiones, estar abierto al trabajo de otros, estar abierto a las Para colaboraciones. enriquecerse en el sentido no material, sino Exacto. espiritual, ¿no? Del Hay una alma. abundancia maravillosa de ideas, de talento, de artistas, de gente como tú que escribe un texto fantástico y que apoya a tanta gente a comunicar su trabajo. Me parece que a esto se refiere esta pieza, ¿no? Dentro de lo que dejamos pasar, dijimos que se basaba en una celosía física, pero que también tiene un contexto metafórico. Entonces, ¿qué dejamos pasar? Y esa abundancia también que tú atesoras, no solo por tu pasado, ¿no? Tu experiencia personal sino por cómo vas construyendo las distintas etapas de tu vida, ¿no? También no solo era la primera pieza que nos recibía, sino en la misma inauguración hubo eh, una, un gran desfile de afectos, ¿no? Acompañando Y de bueno, distintas grupos de relaciones sociales y personales y profesionales que has ido tejiendo a lo largo de tu vida en distintos momentos, porque tú estudiaste en España hace mucho tiempo y todavía claro. atesoras algunas amistades de esa, No, de yo esa tengo mucha época. suerte. Yo soy un hombre muy afortunado porque yo he vivido 7 años de mi vida en España, en Madrid. Dos en el 95, 96, donde hice pues muchos amigos estudiando y era un momento en el que yo tenía pues veintitantos años. Y luego recientemente he estado viviendo 5 años en Madrid, hasta abril de este año, donde se ha empezado a convertir en un tema intermitente entre Madrid y México, ¿no? Entonces voy y vengo, pero he estado instalado en Madrid 7 años de mi vida, con lo cual pues he tenido la enorme fortuna de tener amigos, de conocer a gente talentosa, a gente interesante, brillante, no sé. Y entre también, lo mencionábamos en el texto, ¿no? Ese grupo de colegas que compartís o que habéis compartido y que de una manera intermitente pues volverás a compartir con ellos estudio Hombre, a mí y diálogo y crecimiento en esto que lo he enlazado por el tema que estabas claro, hablando, claro, claro. estar Y imagino abierto a las influencias, ¿no? que te refieres al estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, a ver, el estudio de Nave Oporto, que además no solamente es Nave Oporto, sino que tiene mala fama arriba, donde está Carlos Aires, que fue el primero en llegar a la exposición, y luego llegó Miki, Irma, Miguel, tal. O sea, es un colectivo de Oh, también. artistas, oh, claro, soy Sonia, que son lo máximo. Es un colectivo de artistas que para mí pues no sé qué decirte, o sea, son amigos, son colegas, son maestros, son gente con la que, son excelentes cocineros además, son gente con la que nos hemos reído muchísimo, hemos trabajado un montón y te acompañan y son gente que yo la verdad es que estoy Y es eternamente esa hermandad o esa familia que se agradecido con esa crea, hermandad. ¿no?
que de alguna manera es lo que comentabas del estar abierto a esa abundancia, a esa influencia y a esos afectos, ¿no? Es exactamente de lo que va esta pieza. En Correcto. esa cocina, ¿no? Que se comparten en los espacios, también hay pues esa sugerencia, ese apoyo, ese No, compartir a veces ese el compartir camino, ideas, ¿no? ese compartir ideas, ¿sabes? Nada más es eso, cada uno tiene su propio trabajo y cada uno tiene su propio estilo, y tiene con su propia carrera y su propia manera de trabajar, pero el compartir ideas es súper rico y es súper importante y es lo que realmente te nutre Fue muy bonito ese te da, día. y te da riqueza. Claro, han venido todos a la exposición, que ha sido nada, maravilloso que hayan venido. Eh, Pasamos a la siguiente pieza, si te parece bien. Sí, sí. Y esta pieza se llama Agua. Aquí Entonces, está el hongo boca exacto. abajo, Y el velero como boca muy presente. abajo, y el cubo que tiene un hoyo, ¿sabes? Y aquí abajo no se ve tan claramente, pero hay un octágono que está ahí guardado, un cachito. Entonces, nuevamente estamos hablando de celosías y en este caso de piezas sobrepuestas que en sí mismas son permeables, en sí mismas tienen transparencias sobre las piezas anteriores y atrás hay un fondo donde hay algo, que en este caso es azul, ¿no? Y entonces, eh, cuando tú pones a pensar en el trabajo que quieres hacer y dices, lo que dejamos pasar y estoy pensando en celosías y estoy pensando en cómo vivo yo y en mi estudio en México que tengo una celosía justo al lado y lo que ocurre por allá, pues el agua es algo que no lo puedes detener, que siempre encuentra su camino, ¿no? Y entonces esta es una primera pieza muy literal de lo que ocurre en una celosía. Y luego tenemos aire, que esa es una pieza que es la que más comentarios ha recibido. Muchísima gente ha hablado sobre esta pieza, lo cual agradezco un montón. Y nuevamente se repiten las mismas formas, en la misma paleta, pero con otros tonos. Y es un poquito este circular, ¿sabes? Este paso, ¿no? Semilla, y Semilla es una pieza que me encanta porque de repente cuando tienes un muro de estos permeables, tanto físico como metafórico, pasan cosas que tú no planeaste que pasaran, ¿no? Eh, Como en mi muro físico, de repente empiezan a crecer plantas de adentro del muro que yo nunca sembré. Y dices, pero ¿cómo llegó esto acá? Y dices, claro, al tener estos hoyos, las semillas pasan y fecundan la tierra y ocurre algo. Y de la misma manera, el muro metafórico, pues pasan cosas que tú no estabas planeando que ocurrieran, pero que de repente conoces a gente, como me ocurrió el día de la exposición, que llegó este señor, pintor fantástico, que hizo los murales de la Plaza Mayor. Ah, sí, sí, sí. Carlos, me parece, Carlos, ¿no? sí, Carlos Franco. Sí, Carlos, que pintó los murales. Y claro, esa es una semilla que tú no te esperabas, ¿sabes? Como, es algo que pasó, que ocurrió porque yo hice mi trabajo pictórico, porque tú me invitaste a exponer y porque hicimos ese trabajo en conjunto y de repente pasó una semilla. Y entonces, ese es Y a lo que... además es un pintor muy importante en los 80 y sí, bueno, sí, claro. Y generoso con Y su... muy generoso porque vive muy lejos y sí, ya le cuesta andar y todo, y sí quiso Sí, ir sí, a sí, sí, acompañarte, ¿no? La verdad es que generoso con su se tiempo. agradecen muchas veces esos esfuerzos de querer acompañar al artista en un momento en que se pasa nervios porque estás exponiendo tu trabajo, nunca sabes cuánta gente va a venir o no va a venir, y en una ciudad como Madrid que hay tan cantidad de eventos a veces superpuestos. Era el día de apertura, ¿no? En el marco de Día las de apertura, galerías que tal cual. Día abrían de, y que día de exposiciones ese día, claro. había más de 50 galerías que inauguraban y espacios como el nuestro, que no es de venta, pero que es expositivo, también institucional y bueno, era complicado que hubiera tal flujo de profesionales y de colegas viniendo, ¿no? Eso la verdad es que siempre se agradece, ¿no? Y Fue más ya maravilloso. cuando es alguien pues más grande y con más dificultades de movimiento. Precisamente ya que lo mencionas, en su obra
que has mencionado, la de la Plaza Mayor, hay una intervención sobre un edificio tan Claro, mítico, tan importante, ¿no? Con unos... Sería como lo contrario de los textiles tuyos con los planos, claro, con claro, las claro, formas, claro. ¿no? Digamos, curioso. Sí, bueno, te digo, al final fue muy generoso con sus comentarios, con su tiempo, con su presencia. Quedamos en que le visitaría yo cuando vuelva a Madrid. Entonces, la verdad es que son esos regalos que te da esta permeabilidad, ¿no? Eh, el futuro. Esta es un La poquito, imagen que usamos para la invitación, bueno, un fragmento, ¿no? De la es, obra. es, es la primera obra pintada de la serie. Ujú. Es además, a mí una que me gusta muchísimo esta pieza y habla del futuro justamente por eso, por estar de puertas abiertas, por estar abierto a esta permeabilidad, a que ocurran estas cosas, a que pasen las semillas y la abundancia y todo lo que estamos hablando ahora. Y así es como se construye el futuro. El futuro se construye viviendo el presente, ¿sabes? Y entonces es esta, esta pieza habla nuevamente de lo mismo, de esta parte metafórica de la celosía, de lo que dejas pasar y lo que pasa es lo que viene, ¿sabes? Entonces es como, sí, como lo que ocurre ahora en Mérida, ¿no? Que inauguramos una pieza monumental, que es la primera vez que yo hago una escultura monumental para un espacio público, este, pero que viene de hacer una pieza de mesa que está expuesta en Madrid. Ahora vas a ver ambas piezas y vas a decir, hombre, sí, claro, se llevó esta pieza a gigante, pero es eso exactamente, ¿no? Claro, Y claro. entonces, de eso habla esta pieza. De cómo crecemos también, ¿no? Claro, Polen, nuevamente hablando un poco de lo mismo, de lo que pasa. Atardecer y amanecer. A mí, estas son dos piezas que a mí me encantan. Esas piezas también son digamos, previas a cuando se empezó a planear la exposición. La de Gravedad, Amanecer y Atardecer son piezas previas. Yo creo que la primera que se pintó fue Gravedad, que es la que vimos primero. Luego estas dos, que sí son de este año, de principios de este año, que eran Amanecer y Atardecer. Y a mí me parece que tienen una luz tan bonita, tan, no sé, a mí son dos piezas que me encantan, que tú ya conocías, Rompe ¿no? un poco también la, las otras obras eran más rectangulares, hace más círculo, ¿no? Al ser más, A digo, ser más, cuadrada, claro. sí, al ser más cuadrada, La como que composición se engloba, cierra, claro. sí, la composición queda un poco más, no sé, en un caracol, ¿no? Parece un poco como... Sí, te digo que al final ocurre esto. Cuando la gente trata de explicar la obra, hace lo que tú has hecho ahora. Me parece un bodegón, me parece un caracol, me parece tal. Bueno, sí, porque a lo mejor tenemos como... Claro, Yo lo porque veo más como, te imagino en el estudio trabajando casi con las formas ya hechas y jugando, ¿no? Por no, eso no, decía en el claro. texto que le veo una suerte de divertimento, ¿no? En tu trabajo. Es De que repente agarro unos dibujos de personajes históricos y me voy a poner a jugar con ellos, ¿no? Que tengo por aquí. Y sí, o sea, de alguna manera el juego lo veo, lo siento, no sé. sobre todo cuando se trata de intervenir piezas que ya existen, Mm. a mí me resulta muy divertido, sí, es cierto. Imprimir un lenguaje o una historia sobre algo que ya cuenta otra, ¿no? Entonces, hay toda una serie de esto, que se llama Nadie hablaba de lo que estaba pasando, que es de de mis primeros trabajos, que eran, que hablaba sobre la tradición oral, ¿no? Y entonces era un registro histórico, que era una fotografía y estaba intervenida con legos contando otra historia que la que realmente ocurrió Ujú. sobre la fotografía. Entonces, sí, un poquito existe ese juego y este divertimento en esas piezas. Estas son más planeadas, la verdad, es que estas sí tienen bocetos y sí tienen dibujos previos y si luego una vez construidas de repente tienen ajustes, sí, me parece que no es tan al azar, ¿sabes? No, 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 bueno, pero Es un no, poquito más, es un poquito más planeado porque si no, no,
no encaja. claro. Entonces, Sí, sí, no decía azar, sino como el juego mientras se está creando, ¿no? sí, claro, claro, Pues totalmente, totalmente, por ahí totalmente. estaba señalando, lo lúdico venía por ahí, no por poco premeditado, ¿no? Pero Y entonces, bueno, y esa es la pieza que tú hablas, que a mí me parece que es divertidísima y que es muy linda, y se llama Lo que nos contaron. Y lo que nos contaron tiene nuevamente que ver con lo que dejamos pasar o no dejamos pasar, ¿no? Porque tú y yo podemos ir a la misma clase de historia, nos cuentan lo mismo a ti y a mí, pero tú te vas a acordar de algunas cosas y yo de otras, ¿sabes? Y entonces, lo que te acuerdes es lo que permitiste que pasara, que filtrara, mm, que entrara en tu psique, y lo que no, pues tu celosía mental lo bloqueó y lo dejó afuera, ¿no? Entonces, todos estos son hombres ilustres de la historia de México, una colección de obras gráficas de estos hombres, y yo lo que he hecho es nuevamente ponerle mi filtro encima, mi celosía encima, donde dice, yo me acuerdo de ti, que eres el padre de la patria, pero si me preguntas cuándo naciste, no estoy seguro. O sea, ¿y no. por qué a Benito Juárez le pusiste esos tonos? Porque si el segundo, o sea, los demás no tienen una connotación tan clara, ¿no? Las gamas. Pues mira, no, yo creo que ninguno tiene una connotación tan clara o un significado más que en el caso de Miguel Hidalgo, que son los colores de la bandera, y los demás son un poquito, nada, una construcción de De las mismas forma, formas, sí, color. filtrando el dibujo que te permiten verlo parcialmente o verlo de alguna forma con otros ojos, ¿no? Y luego, pues bueno, estaba la exposición, el primero de esta serie es el único que no es mexicano, que era un oficial de ejército francés que luchó en la guerra con México. Y como es una guerra que ganó México, me pareció importante ponerlo como un recuerdo de la gloria, ¿no? Militar mexicana, ¿no? Luego está Mariano Escobedo, luego está Benito Juárez. Y claro, cuando te pregunto, ¿quién es Mariano Escobedo? Dices, oye, pues me suena, hay una avenida muy grande en México que se llama Mariano Escobedo, pero no recuerdo bien quién es. Después, pues mira, se llama General Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña, destacado militar mexicano que duró de intervención estadounidense en México, la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa en contra del ejército imperial de Maximiliano. Ah, bueno, pues entonces ya sé quién es él, pero no pongo la fecha de nacimiento Ya, porque ya. yo no me acuerdo de las fechas. Entonces, mi membrana no deja pasar esa parte. Lo mismo, José Bernardo Cuoto, Luis Cuevas, Lucas Alamán, y entonces, esta gente que todos aprendimos quiénes eran y cuál era su historia, Anastasio Bustamante, Miguel Hidalgo, Guadalupe Victoria, y construyen una sola pieza, como tú sabes, que no tengo la foto de cómo lo montamos aquí. Qué pena, Pero no, bueno, no. es un montaje que puede variar según donde los pongas y en este caso habíamos establecido que el personaje no nacido en México, ¿no? Era el que estaba un Quedaba poco fuera. fuera de foco, ¿no? Pero Exacto, quedaba fuera y quedaba el padre y la patria al centro, ¿no? esta Y pieza ya estaba en el segundo piso, ¿no? O está en, porque la exposición todavía queda unos días para el que nos esté escuchando ahora en directo, todavía puede venir a ver la exposición 4 o 5 días más. Así que me parecía interesante cómo jugabas en los dos espacios con piezas que apuntan hacia dónde pueden ir otros derroteros, como esta siguiente que ibas a poner ahora, que tiene, que son los últimos cuadros que pintaste este verano, ¿no? sí, Que sí, fueron una sorpresa cuando empezamos el montaje a primeros de septiembre, ¿verdad? Porque los habías pintado en agosto, ¿verdad? Son sí, muy sí, recientes sí. y apunta a algo que igual puede ser un camino a recorrer, no sé. Ahora viéndolo con lo que habías enseñado al principio, veo que también había una serie de hace 3 años o 4 en la que ponías elementos de la naturaleza, como hay aquí, ¿no? Eh, Sí, del cielo o del campo.
hay lo comentaron mucha gente, ¿verdad? La evidente relación con un surrealismo de Magritte, ¿no? O algo un poco como esos universos de Quirico también. No sé. Sí, claro, no intencional, pero sí, evidentemente siempre existen referencias en el trabajo. Y en este caso, esta pieza, estas dos piezas lo que pretendían era empezar a acercarnos a la escultura que da nombre a la exposición, lo que dejamos pasar, ¿no? Y hablar de literalmente, en Has este hecho caso, estas dos piezas y no se refiere a que esto sea un díptico. Pues, no, son, actualizo, es que hay otra que enseñaré ahora después que es Verano 2, ¿verdad? exacto, pero no son un díptico, o sea, son Es piezas que independientes. como tienes esta línea en medio y al decir tú estas dos piezas podría parecer que eran dos. Esta es una y la otra es otra, claro. Y entonces, básicamente era como evidenciar de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una celosía física, una celosía imaginaria o emocional o intelectual. Y entonces, estas piezas eran como la evidencia absoluta de decir, mira, esto es lo que estás viendo en la escultura y esto es lo que se vería si esto fuera una ventana, ¿sabes? Hay una celosía que filtra lo que está ocurriendo atrás, pero atrás está ocurriendo algo. Atrás hay un campo con un cielo azul, con una montaña verde, y esa es un poquito la idea de estas dos piezas. La siguiente es esta, que también es un poquito la misma construcción. Bueno, y luego nos faltan los tapices, claro. Que antes habías enseñado el primero que hiciste Que antes de había enseñado, tapices manipulados. la Esto primera, es literal, es una cortina, un tapiz tejido de sí, lana. de lana. Lo digo para el que no interprete bien la foto, que va colgado por los travesaños de lo que es el textil, que son estos cuadraditos negros que hay en la parte superior de la obra, por Y el hay una cual va barra, colgada exacto, la obra, ¿no? ¿De claro. dónde surge esto de intervenir un textil que nos ha pasado gente visitando la exposición de esto lo tengo en casa, ¿no? Sí, claro, sin intervenir. Sí, sí. No, Mira, no había pensado esto. Es viene, el tesoro familiar, este textil, ¿no? claro, aparte los textiles, claro, son considerados reliquias, tesoros, o sea, ¿sabes? Como un tema así, entonces, claro, interviene un textil, la primera vez que lo haces te tiembla un poco la mano porque dices, no vaya yo a arruinar esta pieza y que no vaya a quedar bien. Entonces, lo hice hace unos años con la pieza que te enseñé de enteros, lo volví a hacer nuevamente con estas tres piezas. Pero no es la primera vez que yo intervengo algo que ya está hecho, como menciona el currículum, que trabajo mucho con el ready-made, ¿no? Entonces, he intervenido fotografías con Legos, he intervenido en este caso textiles y he intervenido las obras gráficas de los hombres ilustres de México y como esto, montones de cosas, porque la verdad es que es un tema que resulta súper divertido y un soporte maravilloso para hacer una nueva pieza y darle una nueva vida a algo que ya no la tenía, ¿no? En este caso, estos textiles. Estas piezas están dialogando en el espacio con las dos anteriores que hemos puesto. Se ve perfectamente, es que es mucho más notable esa celosía que genera un plano por delante del paisaje o de la narrativa que tenemos detrás, como pasaba con los del el paisaje con las nubes y los bosques, ¿no? Y decías que nos enlaza con las piezas escultóricas, ¿no? Correcto, correcto. En este caso están pintados de esta manera para que puedas continuar viendo el relieve de atrás del textil, porque al final, si bien existe una celosía al frente, una caja con esas figuras, no significa que lo de atrás no exista. Entonces, aquí nos permite ver a través, ¿no? Y esa es la última. Y en este caso son tapices de desecho, Mónica, son tapices que estaban, pues Con nada, alguna tara.
tirados, que yo los adquirí porque tuve la suerte de encontrármelos en prácticamente un basurero, que los mandamos a limpiar y a lavar y en algunos casos a reconstruir unos agujeros. Y entonces es darle una nueva vida a algo que ya no la tenía, ¿sabes? Y eso es lo que es muy bonito y es muy interesante en estas piezas también. Esta es la de Amanecer, que junto con Atardecer que vimos antes, son piezas que, como dijimos, son previas a la exposición. Y finalmente esta pieza, que es la pieza que da nombre a la exposición, que es una escultura que mide 3 metros por 75 centímetros de alto. Modular, que no es una Modular, claro. sola pieza, ¿no? Y está hecho al modo que harías tú un muro de celosía. O sea, cada pieza se pega con la otra y se construye esta composición que deja pasar la luz, que deja pasar el aire, que genera unas sombras preciosas atrás, porque claro, al pasar la luz a través de ellas, genera estos dibujos en la pared. Y Y un reflejo también, porque claro, es un metacrilato en este caso pulido y refleja. hace espejo un poco, ¿no? En este caso sí, en otros casos como en el metal no siempre, ¿no? Porque son más opacos. Pero bueno, esta en concreto sí, invita a subir al segundo piso desde la sala de abajo y ha sido hiper comentada y elogiada. La verdad es que nos hubieran visto montándola también, cómo lo pasamos, ¿no? Porque Sí, con los guantes blancos. claro, Hablo de... no, porque de alguna manera eso no se ve, ¿no? Pero es parte del proceso de crear algo, es ver cómo lo vas a exhibir, ¿no? Y esta pieza tiene algo que nos asocia a lo mejor con juegos de la infancia, ¿no? Que son esos juegos, esos bloques de madera con los que jugábamos y construíamos de colores y con formas. Y no sé, bueno, no sé si lo tenías tú Sí, en sí, tu tiene infancia. esta parte muy lúdica, tienes toda la razón, por supuesto, porque no tiene una forma única, se puede reconfigurar, ¿no? Claro, la Eh, puedes voltear o puedes, porque son elementos individuales unos y otros, ¿no? En lugar de que tenga 3 filas, puede tener 6 y hacerla un poco más corta. O sea, claro, al final es un muro de celosía, es lo que es, utilizando el mismo lenguaje de todas las piezas con estas formas que ya hablamos de ellas, ¿no? Esta pieza es la primera que se hizo de estas esculturas. Es una prueba, es una pieza hecha en madera. Y La de la derecha es un elemento y luego la otra es la distintas copias. es como, digamos, como un close-up de una de estas, de esta misma pieza. Vale. Este, es lo mismo. Ujú. Y aquí están hechas en mármol. Las hay en mármol blanco y en mármol negro también. Y el lenguaje continúa y continúan creciendo y continúan más permutaciones y más. Estas eran más pequeñitas, ¿no? Las piezas. Estas son exactamente el mismo tamaño que las piezas de Madrid Vale. en mármol. Okay. Y es lo que estamos ahora pues inaugurando en Mérida. Ese es el boceto ese es el patio del museo, que es maravilloso. La verdad es que es un patio circular espectacular, con esta galería arriba, también circular, que lleva a otras salas expositivas. Y entonces hemos intervenido en el patio con esta escultura gigante, que no tengo una foto ya de la pieza montada, pero Pero es la pueden ver en redes, ¿no? También. sí, 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 claro, por supuesto. Y aquí estoy, puedes verme a mí supervisando Detalle. el proyecto que se estaba haciendo y puedes dimensionar el tamaño de la pieza. Aquí le están dando el acabado antióxido y todo este tema antes de pintarla amarilla. ¿Se queda de manera permanente o es una intervención temporal? O sea, es una Es inversión escultura. temporal, inversión temporal, sí. Y bueno, finalmente, y eso es todo. Si quieres, no sé con cuál cerramos con esta. Que es la que da el título, ¿no? Que es la que da el título Exacto. a la exposición. Claro, como decías, en el metal ya no hay ese reflejo de uno, sí hay
En el y mármol es lo hay, expresión, en la ¿no? madera y en el metal no lo hay, pero en los materiales que no llevan pintura, como es en este caso el metacrilato o como es el mármol, sí que hay un pulido y hay un reflejo, ¿no? Pero en el metal, bueno, hasta ahora, que son pintadas en opaco, y en la madera que es pintada en opaco no hay tal. También has tenido una invitación reciente entre medias de estar aquí y Mérida, de irte al norte, ¿no? Con una... Sí, 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 nos vamos ahora, me voy ahora a Chihuahua el día 20 de octubre, a una subasta que es muy importante de educación que hace una familia de Chihuahua, que es un legado familiar del abuelo, ya pasado a los padres y ahora a los nietos. Y yo tengo 2 piezas en esa subasta que he donado y me han invitado, pues así que como invitado de honor a la subasta, y pues, estoy encantado, así que voy a Qué ir, bien, qué voy a ir bien. feliz de la vida y luego, pues nada, ¿no? Es no parar este trabajo, ¿no? Si quieres, deja de compartir Sí, la imagen para hacer la despedida, si te es fácil, si perfecto, ahí está. no, así. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen recorrido para el que no ha podido estar en un lugar o en el otro y reiterar mi agradecimiento de haber podido colaborar en la presentación de tu obra aquí en Madrid, que Todo ha sido lo un contrario, placer todo lo trabajar contrario. juntos, que ya estamos imaginando más cosas Sí, claro. para más adelante, ¿verdad? Por- Y, claro, y seguir, porque la verdad es que sí es importante cómo se generan las conexiones, ¿no? Para que pasen las cosas. claro, Y en este caso ha sido un verdadero placer. No son palabras de quedar bien o huecas, no, no hay. Hay de claro. verdad hubo muy buena química, Sí, fue muy trabajamos muy fácil bien. trabajar contigo Claro. y la verdad fue un placer eh, hacer bueno, todo el equipo con Jaime y con el resto, con la gente que montó con nosotros, con Flavia, que quedara como quedó, ¿no? El proyecto. Me va a dar mucha pena en unos días ya que la desmontemos, así que espero que la esté viendo un montón de gente esta charla, que no estoy viendo ahora cuántos están conectados, pero a todos los que están aquí y han pasado a lo largo de este mes y medio por el instituto, muchas gracias. Y bueno, pues seguiremos la pista de tu trabajo y de Gracias. dónde acaban tus piezas, que sé que varias ya se han vendido y me da Sí, mucho gusto realmente que esa abundancia continúe en tu vida sí, muchas gracias, Mónica. y yo seguir cerca A ti, a Jaime, a todo el equipo de la embajada, la verdad es que se han portado fenomenal. Para mí ha sido un absoluto placer trabajar con ustedes y espero que hagamos muchas más cosas. Y la gente, si quiere seguir un poco el trabajo, pues en Instagram está la página William Gaber y pueden ver también las cosas nuevas que van surgiendo y lo que estamos haciendo. y bueno, si quieren algunas imágenes de cómo fue el montaje, también tenemos en las redes del Instituto Cultural, en el Facebook y en el Instagram nuestro. Muchísimas gracias, William. Gracias, Mónica. Felicidades por tu reciente inauguración en Mérida y, Gracias. y nos vemos pronto.